Hola, buenos días. Yo soy Rosario Borsellini y les doy la bienvenida al curso. En el día de hoy vamos a ver la introducción a la radiología. Vamos a ver el fundamento de este método, vamos a ver las características principales que tiene una radiografía para poder entender el alcance y la limitación, y las aplicaciones que tiene la radiología en la medicina veterinaria. Arrancamos con unas definiciones de lo que es la radiología. La radiología es una especialidad de la medicina, en la cual se utilizan imágenes radiográficas para arribar a un diagnóstico. Esas imágenes radiográficas, esas radiografías, como su palabra lo indica, son gráficas, imágenes, del interior de una región anatómica que se obtienen a partir de la utilización de los rayos X. Bien, esos rayos X nosotros los obtenemos por un equipamiento específico. Yo acá les muestro los que tenemos en el hospital. Hay distintos modelos. Tenemos equipos rodantes, equipos portátiles, también hay equipos fijos, que la característica que tienen en común es que son capaces de generar y de emitir los rayos X hacia la región de interés. A su vez, todos tienen unos comandos en donde nosotros podemos modificar los factores de exposición, que son el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo, que, para explicarlo de una manera simple, son los que nos permiten emitir más o menos radiación según la región que queramos evaluar. Bien, bueno, una vez que se emite esa radiación hacia la región a evaluar, es recibida esa radiación por el chasis radiográfico, donde la imagen queda en forma latente. Esa imagen tiene que ser procesada para obtener la radiografía final. Hay en la actualidad dos métodos para obtener esa imagen, que es el sistema un poco más antiguo, que es el analógico, en donde en el interior del chasis hay una película radiográfica que tiene que ser revelada en el cuarto oscuro con determinados químicos para obtener la imagen. Luego la vemos en una fuente de luz, que es el negatoscopio. Por otro lado, el sistema más moderno es el sistema digital, en el cual se realiza un procesamiento digital. El chasis se coloca en una máquina que la procesa y la envía a un monitor. Esa sería la digitalización indirecta. También existe la digitalización directa, en donde la imagen que está en el chasis directamente aparece en nuestro dispositivo electrónico que utilicemos. ¿Bien? Bueno, otra cosa que tenemos que entender para comprender este método es qué son los rayos X. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante que está dentro del espectro de radiación electromagnética, como están las ondas de radio, la televisión, la luz visible, pero que por sus características de frecuencia y de longitud de onda está dentro de una categoría determinada y le da determinadas características que tienen importancia médica, que nos permiten obtener imágenes como este tipo. Bien, vamos a ver dos de esas características. Por un lado, los rayos X tienen poder penetrante, es decir, pueden atravesar la materia, van a interactuar con los tejidos y van a finalmente formar una imagen radiográfica. ¿Cómo es que sucede esto? Nosotros emitimos con el equipo el haz de radiación, que es el haz primario, que se emite en forma de haz, de cono. Esos rayos X interactúan con el paciente y algunos rayos son frenados en forma parcial o total. Los rayos que logran atravesar son los rayos transmitidos o remanentes, que son los que en definitiva van a formar la imagen cuando son recibidos en el chasis. ¿Qué hace que algunos rayos atraviesen y otros no? Va a depender de la composición, de la estructura que está atravesando, del espesor y de la energía. De estos tres, la energía nosotros es la que podemos modificar, que era con los comandos del equipo que recién les comenté. Por otro lado, también hay otra situación que ocurre cuando realizamos un estudio radiográfico, que es que algunos rayos se dispersan en el ambiente adyacente a donde se está realizando el estudio. Esa radiación es radiación secundaria o dispersa, que no nos sirve, o sea, no forma parte de la formación de la imagen, no colabora con la formación de la imagen, pero la tenemos que tener en cuenta para lo que es la radioprotección. Con esto les explico la segunda característica que nos interesa de los rayos X. Tienen poder ionizante, o sea, interactúan con los átomos, generan ionización de la materia, que eso puede generar cambios en el ADN, con las consecuencias en la salud, sobre todo cuando hay exposición repetida y en altas dosis. Esto es un tema muy importante que lo vamos a ver en una clase particular para poder trabajar de manera segura, donde van a ver los elementos
de protección personal y los elementos de medición de la radiación recibida para los trabajadores que estamos en esta área. ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros obtenemos una imagen, tenemos que interpretarla. Para interpretarla tenemos que conocer, en primer término, las características de la imagen radiográfica, que esto lo vamos a ver en unos minutos. Tenemos que tener un conocimiento de la radioanatomía normal, o sea, cómo se ve cada región en condiciones normales. Esto lo vamos a ir abordando en cada uno de los apos del curso, cuando vayamos viendo cada una de las regiones. Tenemos que realizar una evaluación sistemática de la radiografía. Esto es evaluar la imagen en forma ordenada para no olvidarnos de revisar nada, y evaluando desde aspectos más técnicos radiográficos hasta aspectos puntualmente ya los radiológicos, en busca de los signos que nos llevan a emitir un diagnóstico. Esto también lo vamos a ir abordando obviamente con cada región que vayamos explorando, y les dejamos también un PDF subido en donde nosotros les proponemos algunas maneras sistemáticas de evaluar las distintas regiones. Eso está bueno que lo lean como para que puedan aprovechar mejor las clases, es cortito. Por último, en esa evaluación sistemática lo que hacemos es ir buscando los signos radiográficos básicos, que obviamente son esas alteraciones de la radioanatomía normal. Cuando nosotros juntamos los signos radiográficos, vamos a poder emitir un diagnóstico radiográfico más probable. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar entonces con las características de la radiografía, que son tres. Es una imagen estática, bidimensional y en escala de grises. Es estática, esto es la más fácil de entender, porque es como si fuese una foto, es una imagen de un momento particular de una región. Entonces de esto se desprende que lo que no nos va a brindar la radiografía es información sobre movimiento. Bien, en esta imagen, por ejemplo, es una imagen lateral de un tórax de un canino, nosotros identificamos la columna vertebral, el diafragma, el esternón. En el interior de la cavidad torácica identificamos la silueta cardíaca con los grandes vasos, la silueta de la tráquea y los campos pulmonares. Claramente de acá vemos que no estamos evaluando cómo es la sístole y diástole de ese paciente, cómo está inspirando y expirando. ¿Bien? Continuamos con las características. Es una imagen bidimensional, está proyectada en un solo plano, por lo que no tenemos información de profundidad. Para poder saltear este problema, lo que hacemos es, para evaluar una región, la evaluamos al menos con dos proyecciones, que son perpendiculares una de la otra, que nos va a permitir tener una idea de la tridimensionalidad de la estructura que estamos evaluando. A cada una de esas proyecciones, de ahora en más, las vamos a denominar incidencias. Entonces, vamos a tener dos términos. Incidencia, que es la trayectoria de las de rayos desde que ingresa, por la región que ingresa en el paciente y por la que emerge, que esta la vamos a mencionar con las regiones anatómicas de la nomenclatura anatómica veterinaria. Entonces vamos a tener terminologías como craneal caudal, dorsal palmar, ¿bien? Más allá de que en la forma coloquial de mencionar al par radiológico se lo conoce muchas veces como frente y perfil, en general nosotros para cada región anatómica tenemos un nombre particular. Y la posición es la posición en la que se ubica el paciente, tanto en estación o en la camilla, para obtener esa incidencia. En esta imagen les dejo, para que recuerden la importancia de ese par radiológico, de ver una región con un solo punto de vista, al verla con las dos, para tener una interpretación más real de la situación que estamos evaluando. Bien, vamos a ver un ejemplo de una incidencia y después van a tener una clase también más que van a explicar un poquito más de cuestiones. Entonces, nosotros queremos evaluar, por ejemplo, un tórax. Realizamos la primera incidencia colocando al paciente en decúbito lateral, particularmente laterolateral derecho, en decúbito lateral derecho, y la incidencia en este caso va a ser, el rayo va a incidir de un lateral y va a emerger por el otro lateral. Puntualmente en este paciente ingresa por el lateral izquierdo y emerge por el lateral derecho. Por esto esta incidencia también se llama laterolateral derecho, está acá resumida en LLD que aparece en la imagen. Si tenemos que obtener la imagen perpendicular a esta primera, rotamos al paciente, lo ponemos en decúbito dorsal, y ahora el rayo va a ingresar desde ventral hacia dorsal. Entonces se va a denominar la incidencia ventrodorsal. Fíjense, como de una misma región, obteniendo dos imágenes, son bastante distintas unas de otras. Vamos a observar, por ejemplo, la silueta cardíaca desde otro ángulo. Fíjense los campos pulmonares, qué importante, cómo podemos con otra incidencia ahora poder
diferenciar el campo pulmonar derecho del izquierdo, entre otras cosas. Entonces les queda claro la importancia de al menos un par radiológico para cada región. Bien, la última característica que nos queda para analizar es que es una imagen en escala de grises. Nosotros a la escala de grises, de ahora en más, en radiología la llamamos radiodensidades. Esas distintas radiodensidades de los órganos va a ser expresado visualizando las siluetas de cada uno de los órganos, y esto nos da la última limitación de este método, que no evaluamos estructura interna. Entonces, siguiendo con el ejemplo de esta radiografía, nosotros estamos acá evaluando la silueta del corazón. Lo que no evaluamos es el pericardio, el miocardio, no estamos visualizando las cámaras, las válvulas, ni la sangre que está en su interior, ¿bien? No tenemos información sobre estructura interna. ¿De qué depende entonces que cada órgano tenga una radiodensidad distinta? Bueno, tenía que ver con esa capacidad de penetración que tenían los rayos, y que dependía si esos rayos atravesaban o no con la totalidad al paciente, dependía de la composición. Bueno, entonces va a haber estructuras que van a frenar nada a los de esos rayos y estructuras que la van a frenar en casi su totalidad. Entonces se va a generar en la imagen radiográfica esos distintos tonos de grises. Entonces, cuando los rayos X encuentran aire, se van a visualizar negros. De ahora en más, a lo negro en radiología le llamamos radiolúcido. Todas las estructuras, por ejemplo, del tracto respiratorio, los campos pulmonares, todo el aire que se encuentre dentro del tracto gastrointestinal, lo vamos a ver radiolúcido. Tenemos luego la densidad un poquito más oscura de la grasa, la densidad del tejido blando y los líquidos, que esto va a estar dado por todos los órganos del cuerpo, los vasos sanguíneos, las estructuras que tengan líquido como la vejiga, los músculos van a tener esta radiopacidad. Y por último tenemos, dentro de una condición normal en un organismo, la radiopacidad más blanca que podemos observar es la del hueso, que va a estar dada por el calcio, que como el calcio está en la mayor cantidad en el hueso, está ejemplificado esta radiopacidad principalmente por el hueso, pero obviamente también van a estar en estructuras mineralizadas. A su vez tenemos una radiopacidad más opaca, que es la radiopacidad metálica, que va a estar dada por todos los componentes metálicos como implantes óseos, cuerpos extraños, que va a tener esta tonalidad más blanca, más opaca. Incluso los contrastes positivos toman esta tonalidad. Entonces, nosotros, entendiendo esto, vamos a saber, cuando vemos una imagen, según el tono de gris que tenga, vamos a poder interpretar ahora qué estructura es. ¿Bien? La importancia de que cada órgano tenga distinta radiopacidad es lo que nos permite que se generen contrastes entre los distintos órganos y justamente se delimiten las siluetas. Esta es la interpretación básica de la radiografía, lo vamos a ver con dos ejemplos para que se entienda. Nosotros queremos evaluar, por ejemplo, la región de la pelvis, identificamos las radiopacidades básicas. Acá en este caso tenemos la radiopacidad ósea de la pelvis, de los fémures, de la columna, que contrasta muy fuertemente con la radiopacidad de tejido blando de los músculos. Entonces, como existe un contraste muy fuerte, hay una silueta bien demarcada y obtenemos un montón de detalles y vemos bien demarcados esos huesos. En la exploración del tórax ocurre algo similar. Tenemos la radiopacidad ósea, por ejemplo, de la columna y del miembro, la radiopacidad de tejidos blandos de la silueta cardíaca, de los vasos, del límite diafragmático, como contrasta fuertemente con la radiolucidez del aire. Se ocurre acá lo mismo, hay un fuerte contraste y una delimitación muy clara de las siluetas. Cuando observamos una radiografía de abdomen, identificamos también las radiodensidades, la radiodensidad ósea y la radiodensidad de tejido blando, que va a estar expresada por cada uno de los órganos. ¿Qué pasa acá? Como todos los órganos abdominales se visualizan con radiodensidad de tejido blando, ya no existe un contraste tan fuerte entre cada uno de ellos, entonces se nos dificulta un poco más delimitar la silueta de cada uno de los órganos. No lo vemos aislado como veíamos a la silueta cardíaca. Entonces ya hay un contraste más débil y una definición de las siluetas más débil. Lo que nos permite visualizar con algo de detalle en el abdomen es la radiodensidad grasa, de la grasa intraperitoneal. Fíjense que es un poco más oscura y la vamos a ir visualizando en algunas regiones, y es la que nos da el contraste a nivel abdominal.
Entonces, en pacientes, por ejemplo, que estén caquéticos, estén demasiados, al tener poca grasa, va a ser más difícil identificar los órganos. Lo mismo va a ocurrir en cachorros que tienen poca grasa intraabdominal, entonces ahí tenemos una limitante para evaluar los órganos. Tenemos una posibilidad más dentro de lo que es la radiología para identificar algún órgano que en condiciones naturales no está siendo visualizado, que es realizar radiografías contrastadas. Mediante la administración de medios de contraste, que tenemos de dos tipos. Positivos son aquellos que son opacos, adquieren un color blanco, y negativos, que son los de color negro, radiolúcidos. Va a estar expresado por el aire. Los contrastes positivos que utilizamos es el bario y las sustancias iodadas. Estos medios de contraste se administran por múltiples vías, pueden ser por vía oral, se pueden dar por enema, por inyección endovenosa, por inyecciones, por sondaje. Va a depender de cada medio de contraste, si permite una u otra vía de administración, y a su vez cada medio de contraste va a tener una indicación particular y determinadas contraindicaciones, o sea, situaciones en las que no se deben utilizar. Esto también lo vamos a ir viendo en cada una de las clases. Acá les pongo algunos ejemplos de un abdomen, una radiografía simple de un cachorro. Fíjense la poca definición entre los órganos, y cómo podemos, por ejemplo, mediante la administración oral de un medio de contraste positivo, bien visualizar la posición y las distintas características a nivel del estómago. Lo mismo en este ejemplo, un paciente a través de un sondaje vesical, cómo se visualiza la vejiga con más detalle a partir de la administración de un contraste negativo. Bien, bueno, ¿cómo entonces solicitamos una radiografía? Tenemos que resumir y colocar el resumen de la reseña del paciente, en primer término. Debemos indicar la región que queremos explorar. Esto es muy importante, sobre todo en osteoarticular, ya lo van a ver. Explorar y seleccionar con mayor detalle posible qué región es la del problema. Recuerden que si tenemos que hacer un par radiológico por cada región, por ejemplo, para explorar un miembro, no podemos hacer un par radiológico de cada región del miembro, porque vamos a terminar haciendo 10, 12 radiografías, no sería correcto. Entonces, en el examen físico tenemos que determinar con mayor precisión posible dónde está el problema, dónde o se palpa el dolor o se palpa la deformación, ¿bien? Debemos indicar las incidencias y debemos indicar, esto es muy importante, el diagnóstico presuntivo. Es lo que nosotros queremos descartar o confirmar con el estudio. Esto es muy importante porque es una manera simple y concisa de resumir todo el cuadro clínico de ese paciente y que se lo estamos comentando al colega que está realizando el estudio por imagen. Nos va a permitir a su vez sacarle mayor información a cada estudio, ya que el colega que está especializado en esto nos va a poder, por ejemplo, para algún diagnóstico específico, indicar que hay alguna incidencia particular que se puede realizar, la administración de algún medio de contraste que se puede realizar para mejorar ese diagnóstico. Bien, entonces es importante ese diálogo entre quien solicita el estudio y quien lo realiza para poder sacarle mayor provecho. Bien, en medicina veterinaria, la mayor cantidad de estudios radiográficos se realizan con fines diagnósticos, por supuesto, se realizan también para realizar control de tratamientos. En muchos protocolos prequirúrgicos, preanestésicos, también hay muchos que incluyen una radiografía de tórax previa. Y, por ejemplo, también para realizar estadificación de pacientes oncológicos buscando metástasis pulmonares, muchas veces se realiza estudios radiográficos. Estos serían algunos de las utilizaciones, de las aplicaciones. Por ejemplo, en este gráfico les mostramos en el hospital, en el año 2019, esto es para caninos, la cantidad de estudios radiográficos realizados por región. Vemos con la mayor proporción de estudios realizados para osteoarticular y cardiorrespiratorio, y ya menor proporción digestivo y urogenital. Esto se desprende de lo que les mostré hoy, de esas gran detalles y gran contraste que había en lo que es estructuras óseas y lo que era el tórax. Por eso hay tantos estudios en estas regiones. Pero bueno, sin embargo, se utilizan de todas maneras para todas las regiones. Acá les muestro algunos ejemplos de los que van a ir abordando en las distintas clases, en las que van a, como les decía hoy, repasar la realización de la evaluación sistemática de cada una de ellas, en busca de los signos radiográficos, que son los que nos permiten emitir nuestros diagnósticos. Entonces, resumiendo todo lo que vimos recién,
Los signos radiográficos que nos brinda este estudio van a ser evaluación de radiodensidad y siluetas. A partir de la radiodensidad vamos a poder ver aumentos y disminuciones. Y a partir de la evaluación de las siluetas de los órganos, vamos a poder saber la posición, el tamaño, la forma, el número, la integridad, la congruencia articular, o sea, un montón de información a partir de esas siluetas. Toda esa información son nuestros signos, que nos permiten, junto con toda la información de la reseña y anamnesis, emitir nuestro diagnóstico radiológico más probable. Bien, bueno, cualquier duda que tengan, algo que no se haya entendido, me lo dejan en el foro o lo hablamos en las actividades. Les agradezco por este ratito. Muchas gracias.